En esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, tanto los varones como las mujeres, para escuchar de tu palabra en el matrimonio, Señor. Sabemos, Padre Santo, que el matrimonio es santo y que lo asemejas con la iglesia y Cristo. Por lo tanto, queremos, bendito Rey poderoso, caminar conforme a ti te agrada, porque queremos santificarnos como familia, como matrimonio, para que un día podamos verte cara a cara, Señor. Que como varones, Padre Santo, podamos entregar buenas cuentas delante de ti, de la mujer que nos has dado y de los hijos que nos has dado, Señor. Rogamos, Padre Santo, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar. La semana pasada terminamos con lo de los varones, las características del esposo en el matrimonio, su conducta, su carácter, para que nos diéramos cuenta cómo nosotros como varones debemos de ser, actuar y hablar y tratar a nuestra esposa. Pero también iniciamos ya la mitad de predicación con las características de la esposa, porque como siempre lo he dicho, aquí no es a favor del varón ni a favor de la mujer, sino más bien qué dice Dios de las responsabilidades y las características que deben de manifestarse en nuestras vidas. Amén. Leímos Proverbios 12:4, donde habla de la mujer prudente. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 2 al 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2 al 4. Cuando lo tengan, dicen amén. Son muy rápidos. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar desde el 1. Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Puedes tomar tu lugar. Las características de la mujer cristiana, de una hija de Dios, de una discípula de Jesús. Aquí nos enseña en este capítulo de Primera de Pedro, dice que las mujeres, el primer punto dice que están sujetas a vuestros maridos. En otra escritura nos dice estar sujetas a sus maridos
como al Señor. Uno de los problemas más grandes que hemos encontrado en los matrimonios es que la mujer no tiene un comportamiento, más bien muchas mujeres no tienen el comportamiento conforme al corazón de Dios, como Dios nos enseña. Y aunque tengan muchos años de ser cristianas, aunque el matrimonio tenga muchos años de ser cristiano, y no tienen ese conocimiento, y por lo tanto las mujeres no se sujetan a sus maridos. Y no estamos hablando de un sometimiento, de lo que diga el marido se va a hacer. Porque claro está, dice, y esto es para los varones, dice: mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. O sea, ahí nos está dejando ver una de las características, una de las manifestaciones de la mujer hacia el marido. Pero también nos deja ver que el marido debe de caminar conforme el corazón de Dios. Porque también nos hemos encontrado muchos maridos, en los matrimonios, donde el marido, ¿sí?, toma esta palabra para sujetar a la esposa y hasta para amenazarla. Y pues lamentablemente también hay siervos de Dios que lo utilizan a sí mismo. Y no entendemos que hay una responsabilidad en ambos lados, tanto del varón como de la mujer. Una responsabilidad, una conducta, donde primero es el marido el que debe de sujetarse a Cristo. Porque el marido, el esposo que no se sujeta a Cristo, ¿cómo va a pedir que se sujete su esposa si no se sujeta a Cristo? Si no lee la palabra, si no tiene una responsabilidad, como nos enseña en Efesios, no tiene una responsabilidad de enseñarle a su esposa cuál es el camino de Dios, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a sujetar a su esposa, que se sujete a él? Y muchas veces, como el marido se siente impotente porque la mujer se revela, porque la mujer le rezonga, porque la mujer le dice sus errores, sus defectos, en esa impotencia, ¿sí?, tiene la tendencia de utilizar la palabra para sujetarla. No vive la palabra, pero la utiliza para sujetar a la esposa. Y muchas veces hasta la amenaza. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy la cabeza. Y muchas veces, como no entendemos lo que es ser cabeza, piensan que ser cabeza es mandar. Piensan que ser cabeza es gritar, ordenar, que se hagan las cosas como ellos dicen. Y las cosas no son así. Cuando nosotros entendemos lo que es ser cabeza, ya lo vimos en las 3 clases pasadas que hablamos de los varones. De verdad, hay que tener el carácter de Cristo para poder ser cabeza. Porque hay muchas responsabilidades. Y les recuerdo un poco que una de esas responsabilidades es que nosotros como varones vamos a entregar cuentas delante de Dios de la mujer que Dios nos dio. La misma palabra nos ha enseñado. Tú puedes tener, como varón, tú puedes tener una buena conducta. Puedes no decir malas palabras. Es más, puedes no tener vicios. Puedes ser responsable en tu casa. ¿Sí? Pero si no tomas tu lugar como cabeza, donde dice la palabra que nosotros como varones somos responsables de santificar a nuestra esposa por medio del lavamiento de la palabra, ya no eres un buen esposo. Ya no estás haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Ya estás caminando con tus propias ideas, con tus propios razonamientos y con tu propio entendimiento. Así son las cosas delante de Dios. Entonces,
Aquí dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y en la escritura que dice como al Señor, es importante que la mujer pueda entender que su sujeción a su esposo debe de ser como a Dios mismo, como a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces yo les he dicho a las esposas que luego son gritonas, que son regañonas, que son rencillosas, que les hacen muchas cosas. Yo les digo, ¿tú te enojarías con Cristo? ¿Le dirías malas palabras a Cristo? ¿Ofenderías a Cristo con groserías? Porque muchas mujeres, y malas que no conocen de Dios, muchas mujeres ofenden a sus esposos con groserías, con malas palabras, con maldiciones. Y ese es un problema, donde por medio de todas esas cosas no se está estableciendo el reino de Dios. Y por lo tanto, si Dios tiene bendiciones para el matrimonio, Dios no deja derramar esas bendiciones. Es muy simple. Dice que cuando hay pleitos, cuando hay enojos, cuando hay situaciones en el matrimonio, dice que todo eso, dice que es un estorbo y que Dios no escucha las oraciones. Entonces, Dios no derrama bendición. No hay un establecimiento del reino de Dios. Entonces, la mujer debe tener una buena conducta. Y su buena conducta, aquí dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una situación de la que hemos encontrado que hace que los varones se enojen con su esposa es que la esposa no lo respete, que la esposa haga lo que quiera a pesar de lo que diga el esposo, y es capaz de enojarse, es capaz de manipular, es capaz de hacer muchas cosas con tal de que se haga lo que la mujer dice. Y ahí ya no hay un respeto. Y yo te voy a decir a ti, mujer, ¿sabes qué es lo que causas en el corazón de tu esposo cuando él te da una indicación y tú haces todo lo contrario, o te le rebelas o le rezongas? Y más si es algo que va conforme Dios quiere, o simplemente no te está ofendiendo, simplemente nada más no te gustó la idea y por eso tú quieres hacer lo que tú quieras como mujer. ¿Sabes qué es lo que provocas? Impotencia. Provocas heridas en el corazón de tu esposo. Pero es que es varón, es que él es varón, o sea, aguanta. Además dicen por ahí que los hombres no lloran. Sí aguantamos como varones, soportamos como varones, pero eso no quiere decir que no pueden lastimar el corazón de su esposo. Porque en lo más profundo de nuestro corazón, en medio de nuestra fortaleza, también hay sentimientos que pueden lastimar ustedes como mujeres a su esposo. Y aquí es importante que tú como esposa, tú te hagas una pregunta y que tú misma te preguntes, ¿he lastimado a mi esposo? Porque muchas veces nosotros como varones entregamos el corazón, amamos a nuestra esposa, le soportamos muchas cosas. Tu esposo te puede soportar muchas cosas, tus gritos, tus enojos, tus depresiones, lo que tú quieras en tu carácter, que no es agradable. Y a lo mejor no te va a decir nada. Pero si algo te aseguro, es que sí puedes lastimar su corazón. Y sabes muchas veces cuál es la actitud de un varón, y aún hasta cristianos, cuando se encuentran en esas situaciones. Se salen a la calle. Buscan sus amigos. Buscan amistades.
con tal de no pelear contigo. Y aquí nos habla la Escritura de una conducta respetuosa. ¿Cómo es tu carácter como mujer cuando tu esposo no hace bien las cosas? Cuando llega a fallar, ¿cuál es tu carácter? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción como mujer cuando no te gusta algo que hace tu esposo? ¿Le gritas? ¿Le dices eres un bueno para nada, no sirves para nada? Y si de repente no le fue bien en el trabajo, a lo mejor no le pagaron, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué le dices? Y te llega con, en lugar de 1,000 pesos o 1,500 pesos, que es el gasto que te puede dar, lo más mínimo, te llega con 50 o 100 pesos y te dice, mi amor, esto es lo que gané. ¿Cuál es tu reacción? Mi amor, no te preocupes, Dios proveerá. O la reacción de, ¿tú crees que esto me va a alcanzar? ¿Tú crees que esta miseria de dinero me va a alcanzar para los gastos de la casa? ¿Cuál es tu reacción? Nos hemos encontrado muchas reacciones de las mujeres. Ayer mismo estábamos ministrando por la noche un matrimonio. Hay problemas por todos lados en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que ambos trabajan, que ambos reciben finanzas, dinero, o inclusive matrimonios que trabajan juntos en la misma empresa? Y este era un caso de ellos. Y cuando empezaron a trabajar, pues nosotros como siervos del Señor les dimos un consejo y les dijimos claramente, hermanitos, si van a trabajar juntos, por favor les rogamos, no mezclen el matrimonio con las cosas del trabajo. Allá es el trabajo y acá es el matrimonio. Si allá hay problemas, situaciones, no vengan a mezclar acá en la casa los problemas del trabajo. Y es lo primero que hicieron. Son dos cosas diferentes. Situaciones y problemas, porque no sabemos nosotros como varones, o las mujeres no saben cuáles son sus responsabilidades, no entendemos muchas veces cuáles son las características que deben de manifestarse en nuestra conducta en el matrimonio, y mezclamos todas las cosas. Y es importante, si nosotros entendemos como hijos de Dios que el matrimonio es santo, vamos a entender que es importante santificarlo. Es parte de nuestra relación con Dios, es parte de nuestra intimidad con Dios. Porque como varones vamos a entregar cuentas, y también a ti como esposa, Dios te va a preguntar cuánto cuidaste a tu esposo. ¿Lo respetaste como dice la palabra? ¿Tu conducta fue casta, respetuosa? Hay mujeres que les pegan a sus esposos. Los celos, hermano. ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? ¿Cuántas esposas son celosas aquí? Y luego lo que es peor, hermano. Hasta acá, en la iglesia, ya están celando con los hermanitos o con las hermanitas. ¿Dónde está la confianza? Termina el culto y salen peleándose. Mira, ayer nos compartían esto. Es que, decía la esposa, es que ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a molestar, pastor? Si mi esposa con sus amistades, con sus amiguitas, con sus amiguitos, jajaja, ay, mi amiguito, casi ahí lo mejor, dando lo mejor. Y conmigo,
Esté para allá, con su cara, ¿sí? Rechazándome, gritándome, enojándose conmigo. ¿Cómo no me voy a molestar? Y muchas veces en el matrimonio sucede. Esas actitudes suceden. Muchas veces el esposo, ya sea el esposo o la esposa, hace eso. Con todos los que están a su alrededor, son amables, son risueños, tratan bien a las personas, a las hermanas, a las mujeres que encuentran por allá, una sonrisita y se portan bien lindos. Pero ya en casa son fríos, son frías, se insultan, se rechazan, se dicen malas palabras, se enojan, se va cada quien por su lado, y si la casa es grande, el marido se duerme en el ala sur y la mujer en el ala norte, la recámara del norte. Y así hay situaciones en donde no se guardan un respeto. ¿Cuál es la conducta? Tú como mujer, casta y respetuosa, que te des a respetar también. Nos hemos encontrado con casos donde las mujeres no se les quita ese carácter de coquetear. Se ponen muy, ¿cómo le podríamos decir? Muy amables con los varones. Y con su esposo le avientan el plato de comida. No le sonríen. Lo regañan a cada rato. Dejan que le digan, mi amor, dame de comer, hazte tú, ya está la comida. ¿Me das un vaso de agua? ¿Qué no tienes manos para servirte? Y situaciones tan pequeñas que hacen que la relación en el matrimonio se vaya lastimando. Versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es la característica de la mujer? Aparte de ser respetuosa, aquí estamos tocando un punto muy importante que tú debes de considerar y empezar a practicar con tu esposo: el respeto. El respeto es importante. Cuando tú respetas a tu esposo, le muestras que lo amas sin que se lo digas. Cuando tú obedeces a tu esposo, le muestras que le amas sin que se lo digas. No tienes que estarte preguntando a tu esposo, ¿me amas? Ándale, por favor, dime que me amas. Es que ya hace mucho tiempo que no me has dicho. Y la mujer, ay, yo no sé para qué me preguntas si tú sabes que sí te amo, si no, no estuviera contigo. Le grita, lo regaña, le avienta las cosas. Y ya, si le digo que lo ama, pero ya por compromiso. Ya ni ella misma sabe si sí lo ama o no lo ama. Aunque muchas veces los varones tenemos y somos responsables también de esa actitud de la mujer, que eso ya lo hablamos. Pero aquí estamos hablando de ti como mujer, como esposa. Entonces, si tú respetas a tu esposo, pero aquí añade otro punto muy importante. Dice que a Dios lo que mira es lo interno. Él mira el corazón y pide de la mujer que tenga un espíritu afable y apacible.
afable y apacible. Una mujer gritona no es apacible, ¿o sí? Una mujer rencillosa que hemos visto y delante de nosotros, hermanos. Yo digo, de verdad, tanto es lo que sienten en su corazón, tanto se han lastimado en su corazón, que ya no les importa si están los hijos, ya no les importa si están los papás, ya no les importa si hay gente alrededor, ya no les importa el lugar, solamente quieren pelearse, quieren decirse de cosas, quieren insultarse. Hermanos, hemos visto hasta en la calle peleándose, cacheteándose y revolcándose en el piso, peleándose el matrimonio, hermanos. Pero no tiene mucho ahí por Chedraui. Hace la semana pasada. Y así enfrente de nosotros, hermano, como pastores. Ahí van diciéndole. Y hasta persiguen al esposo, tratando, insultándolo. Y escúchame, ¿y por qué no me escuchas? En lugar de que le digas, hazme caso, que quiero pelear contigo. Así son muchas mujeres. Pero yo creo que aquí no hay ninguna de ellas. Todas son afables, apacibles y respetuosas. Bueno, eso yo quiero creer, hermano. Ya si el espíritu te redarguye, bueno, y es otra cosa. Tienes trabajo para empezar a santificarte, para que se manifiesten las características que Dios quiere para tu esposo. A final de cuentas, pues es para tu bien. Casta, respetuosa, afable y apacible. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor, nos dice que es de agradable estima delante de Dios. Cuando la mujer, ¿sí?, es afable, cuando la mujer es apacible, tranquila, ¿sí?, con un rostro así resplandeciente, llena del Espíritu Santo, ¿sí?, que cuando mira al esposo, wow, o sea, lo mira con amor, le dice mi amor, mi vida, mi cielo, mi pedacito de cielo, no sé todo lo que les diga, ¿verdad? Su ternura. Con mucho respeto, con ese carácter apacible, tranquilo. Y no sé por qué el Señor me pone a decirte esto. ¿Tú quieres tener un carácter así? Si es que quieres, es que te hace falta. O hay cositas que no están bien. Claro que sí, es válido. Todos necesitamos, ¿a poco no? Todos necesitamos un cambio en nuestras vidas. Yo les decía un matrimonio antier, no recuerdo qué día, les decía, ¿a ti quién te enseñó a ser buen esposo? ¿A ti quién te enseñó a ser buena esposa? ¿Tus papás? No te enseñaron, ni siquiera a ser un buen hijo. Y si no les enseñaron a ser un buen hijo, ¿podrán ser buenos esposos? ¿Podrán ser buenas esposas? Pues claro que no. Pero como tenemos un Dios que sabe que muchas veces nosotros como seres humanos somos irresponsables aún con nosotros mismos, pues Él es el que nos dejó su palabra para enseñarnos, para aprender a vivir. Por eso yo siempre he dicho que la palabra de Dios no es para religiosos, como muchos dicen. La palabra de Dios es, y lo dice claramente, dice que la palabra de Dios es para enseñarnos a vivir una vida conforme al corazón de Dios, para hacer buenas obras. Amén. Esa es la conducta de la mujer, de la esposa. Mira lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 2,
Vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 2. En el versículo 9 y 10. Mira lo que dice. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Bueno, esto es aparte. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa y con pudor y modestia. Mis amadas hermanas, con todo respeto que se merecen, y más como hijas de Dios, muchas veces ustedes son responsables de que les falten al respeto los varones, y más de los que no conocen de Dios, por su manera de vestir. Y una característica de una mujer, de una esposa, de una mujer cristiana, de una hija de Dios, es su vestimenta decorosa. Su vestimenta con pudor. Esa palabra que dice con pudor, más en estos tiempos, es una manera de vestir donde no muestren sus atributos visibles, como ropa transparente, ropa muy ajustada, pegada. Decía por ahí un siervo, dice que muchas veces están los pantalones tan pegados, tan justos, que se los tienen que poner con un calzador. No se los puede ni poner, y aunque ahora también ya los varones también ya hacen lo mismo. Si tú te vistes de esa manera, es una falta de respeto para tu esposo. Hermanitas, esta característica es importante. Y no nos vamos a profundizar en eso de las ropas, porque si lo profundizamos, hermanitas, pues van a tener que cambiar su manera de vestir. Aquí nos habla de peinados ostentosos, de oro, de perlas, ni de vestidos costosos. Y no es que Dios esté peleado con todo eso. Es más, en el pueblo de Israel, las mujeres se ataviaban con las mejores ropas. Había mujeres que, imagínense, tenían zapatos de piel de zorro, tenían aretes de oro y de plata, pulseras de oro, es más, hasta diademas de oro y de piedras brillantes. El problema no es mucho la vestimenta, el problema es el pudor. El pudor. Cuando la mujer lo entiende, de verdad, que hace un cambio radical en su vida, en su manera de vestir. Cuando está hablando de que no se vistan así con cosas ostentosas, ¿sí? Está hablando de cuando se le da el primer lugar a todas esas cosas antes que a Dios. Pero vuelvo a repetir, pero aquí estamos hablando del pudor.
ropas ajustadas, ropas transparentes que permiten que se vean los atributos de la mujer. Y ustedes como mujeres, una de sus características es de vestirse de una manera decorosa, agradable, sin irse al otro extremo, porque también, Maya, hermanita, otra vez yo platicaba con algunas hace un tiempo aquí, se van al extremo, ya traen sus faldas hasta trapeando como trapeador. Hay diseños que les hacen ver muy bien, bonitas, hermosas para sus maridos, para su esposo, pero no se salgan fuera del lugar. Chequen cómo se les ven las ropas. Si tú eres una mujer llenita, con todo respeto te lo digo como diseñador, que Dios me permite diseñar ropa, no te van a quedar las ropas o los vestidos o faldas con resorte amplios, no te van a quedar. ¿Por qué? Porque los vestidos amplios o con pinzas o muchas pincitas, si te vistes normal, te haces ver altita, con esos vestidos te ves chaparrita. Efectos visuales. Para las que están bajitas, no es bueno que utilicen ese tipo de ropas. ¿Por qué? Porque no se ven bien. Y cuando estamos hablando aquí de vestimentas, ¿sí?, castas, pues también que se miren bien. Amplia, que no se marquen tus atributos. Normalmente las que son bajitas les quedan más las faldas que son de pretina, un poco amplias, poquito, no mucho. De preferencia lo amplio es más un poquito abajo. O trajecitos, hay trajes muy bonitos como las de oficina y la mujer se ve muy bien. Otra vez eran, no recuerdo, como 5 o 6 hermanitas que pues me preguntaron acerca de eso. Y sí, la verdad, yo recuerdo que les llamé la atención. Y les dije, mamita, miren. No les falté el respeto, pero les hice ver su manera de vestir. Entonces, esa es una característica de la mujer. Sus vestimentas, castas, su apariencia es importante también. ¿Por qué es importante? Que se arregle también. La apariencia es importante. Y no solamente para salir, no solamente para ir a la iglesia. La mujer es importante que también se arregle en su casa para su esposo. También me ha tocado, y no es crítica, hermano, los pongo como ejemplo para que no caigas en eso. Ya están en su casa, el varón se va a trabajar y llega en la tarde, 6, 7 de la noche, y la mujer está con chanclas, con tubos y con quién sabe cuántas cosas, con mascarillas todo el día. Llega el esposo, abre la puerta a la esposa y dice, ¡ay!, lo espantas. En la casa también debes de arreglarte para tu esposo. ¿Por qué? Es importante que como mujer también agrades, aunque no salgas a pasear. Porque es importante que te arregles para que agrades a tu esposo. Porque él anda en la calle, se va a trabajar y en la calle mira muchas cosas. Y si llega ahí a la casa y te mira con chanclas, sin peinarte, y perdón por la palabra, fodonga y todas esas cosas,
¿qué vas a hacer pensar a tu esposo? Entonces, esa vestimenta casta no solamente aplica en la calle, también aplica en la casa. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Y dice, sino con buenas obras, en el versículo 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Seguimos leyendo hasta el 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahí muchas veces los varones tuercen esta escritura y piensan que no pueden ni opinar, no pueden decir nada, ¿sí? Sino que tienen que aceptar todo lo que el varón diga. Cuando aquí está hablando que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, está hablando de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos lo que hacían las mujeres, ¿sí? Interrumpían al esposo. Haz de cuenta, estaban escuchando la palabra del Señor, los apóstoles estaban predicando la palabra y la mujer, ¿qué dijo? ¿Me puedes explicar? Y siempre estaba interrumpiendo, que ni siquiera dejaba que el varón pudiera escuchar la palabra de Dios. Por eso le decía que después le preguntaran mejor en su casa. Entonces ahí está dando referencia a eso. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y en otra escritura dice, si tiene alguna duda después, bueno, pregúntenle en casa, ¿no? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. La mujer, una forma de sujetarse, ¿sí? Es no mandar, sino más bien opinar. Y el varón, con mucha sabiduría, debe de tomar muy en cuenta la opinión de la mujer, porque es importante. Porque hay varones que luego son tan machistas que no permiten que la mujer opine. Y aquí se hace lo que yo digo, punto. Y lo que diga la mujer, no. O sea, confórmate con que tengas de comer, tengas a tus hijos, y tienes casa, tienes techo, tienes sustento, tienes alimento, y hasta ahí nada más, ¿sí? Aquí el que dirige la casa soy yo. La mujer es importante que aprenda a opinar de tal manera que no sea ordenando, que no sea con enojos, y el varón que tome en cuenta esa opinión. Amén. Tito, capítulo 2, del 4 al 5. Tito 2, del versículo 4 al 5. ¿Ya tenemos? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una característica de la esposa es que enseña a otras mujeres jóvenes a amar a sus hijos, porque ella lo hace.
Entonces el primer punto aplicable aquí es que ustedes como esposas, ¿sí?, una de las características en el matrimonio es amar a sus hijos, amar a su marido, mostrarle el amor. Obviamente no ser indiferente. Amén. Y luego dice en el versículo 5, a ser prudentes, característica de la esposa cristiana, ser prudente. Y dentro de la prudencia es no avergonzar a tu esposo públicamente o en lugares que no debes de hacerlo. Ser prudente es no causarle problemas, es ser sabias para poder arreglar las cosas. Una de las imprudencias de las mujeres, y se da en todos los matrimonios, ¿sí?, es que la mujer lo primero que hace cuando el esposo no hace algo bien o no hace algo que no le agrada, lo primero que hace la mujer es reclamarle. ¿Están aquí, hermanas? ¿Los que tienen su esposito? Reclamarles. Pero como la mujer tiene más gigas que una computadora, ¿no?, nada se le olvida, todo lo tiene bien almacenado y bien guardado, le saca el historial del año de la canica. Ya casi se están arreglando las cosas y la mujer no le falta por ahí la imprudencia, hermanos, que le empieza a sacar. Y también me dijiste que ya ni al caso tiene, hermano, comentario. Y ahora, quién sabe qué, y empiezan ahí a discutir, a pelear, sacando el historial del pasado, cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice claramente en Isaías. Nos dice que nos olvidemos del pasado, que no lo saquemos al presente. Olvida el pasado. El pasado ya pasó. Inicia una nueva vida. Hoy tienes una oportunidad de iniciar nuevamente en tu matrimonio. Es tu oportunidad. Y empiezan a recordar las mujeres todo el historial, paso por paso. Dice, y bien que me acuerdo, y traías tus tenis nuevos que te acabas de comprar y eran de marca Adidas. Ya le sacan hasta ahí cómo iba vestido, hasta qué calcetines llevaba. No se les olvida nada. Eso es ser una mujer imprudente. Ese es ser una mujer peleona. Ese es ser una mujer rencillosa. Luego dice aquí, castas, que ya hablamos de eso. Dice, cuidadosas de su casa. Otra característica que nos enseña de cómo debe de ser la mujer, la esposa, es cuidadosa de su casa. Y yo creo que entendemos eso, ¿no? Aquí estamos hablando en lo literal. No vayan a salir las hermanitas, las esposas como, ay, es que eso es espiritual. Se refiere a mi casa, a mi alma. No, espérate. Aquí estamos hablando literal. Cuidadosas de su casa. Una cosa es que el esposo le agrade, te ayude, a lo mejor a lavar los trastes, la ropa, a tender las camas, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que tú, como mujer, te aproveches y quieras que haga todo. ¿Cómo es tu conducta en esa área? O sea, como mujer, como esposa, tú tienes una responsabilidad de cuidar tu casa, de tener tu casa ordenada.
Tú eres responsable. No le quieras echar la culpa al marido porque de repente dejó la toalla por aquí, los zapatos por allá. Que también somos responsables de eso. Cuidadosas de su casa. Y dentro de todo eso, pues entran también cuidar a los hijos, cuidar al esposo, cuidar de las cosas que Dios les provee. Son responsables de cuidar aún el dinero que llega a su hogar. Eso es ser cuidadosa de su casa. Si te llegan en tus manos 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 pesos, o 1,000, o 500, o 200, ¿sí? Dice la palabra del Señor que debemos de ser buenos administradores de las multiformas de bendición que nos da Dios. Buenos administradores. Y eso aplica en todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Y parte de eso es en el cuidado de la casa, en los gastos. Te da 1,000 pesos tu esposo para el gasto de la semana y dan 2 o 3 días y ya no tienes nada. Y te pregunta el esposo, oye, ¿y en qué gastaste el dinero que yo te di? Porque le dices, es que necesito que me des para las tortillas porque ya no tengo. Se voltea el esposo, ¿cómo que ya no tienes? Si apenas ayer te di 1,000 pesos. Sí, pero ya me los gasté. ¿Cuántas mujeres hay así? Aquí. Pero es que eran 2,000. Sí, pero ya me los gasté. ¿En qué? No sé, pero ya me los gasté. ¿Por qué? Porque compraron cosas innecesarias. Y ya lo vimos en otras predicaciones, ¿no? Se van al súper y dicen, todavía, dijimos una vez, todavía ni tienen carro y le dicen al esposo, pues mira que hay unas llantas de oferta, vamos a llevarlas para cuando tengamos carro. O no planean su gasto y llevan cosas innecesarias, se gastan todo el dinero y cuando reaccionan ya no tienen para comprar, para complementar lo que se necesita para la comida de la semana. Eso se llama imprudencia y eso se llama que no saben cuidar su casa, porque no saben cuidar el gasto que Dios les derrama por medio de su esposo, la bendición que Dios les da por medio de su esposo. Y así puede haber muchos conflictos. Entonces, cuidadosas de su casa, que la casa esté limpia, que no esté tirada. Son responsables. Y no digas, no, pues es que también tú tienes la culpa, es que tú no me ayudas. No, espérate, aquí la palabra dice que tú eres responsable. Tú. Sí, como esposos nuestro deber es ayudarles, pero al final de cuentas es tu responsabilidad. Tú como mujer, ¿qué harías? Si tu esposo te dice, es que no me gusta que las cosas estén así, ¿qué le dirías a tu esposo? Es que yo me entiendo. Deja mis cosas ahí, aunque se vean mal, aunque se vean mal tiradas, pero yo sé lo que tengo ahí. ¿Tú eres así? ¿O estás mirando que no estás siendo cuidadosa en tu casa, con tus cosas, y que no te importa lo que sienta tu esposo si mira las cosas mal tiradas? ¿Cuidadoras de qué? De su casa. Lo dice buenas. Buenas. ¿Qué entendemos por ser buenas? Que hagan todo lo bueno. Y ahí incluye que no se enojen, que no griten, que no avienten las cosas, que no rezonguen, que no digan malas palabras. O sea, buenas. Cosas buenas, hermanos.
sujetas a sus maridos, ya vimos eso también. Y mira lo que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanitas, cuando ustedes no tienen estos puntos, que son características, que son manifestaciones de la mujer, de la esposa, ustedes están blasfemando la palabra de Dios. Porque aquí dice claramente, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios nos enseña cuáles son las características, cuáles son las manifestaciones, cuál debe de ser el carácter de la mujer para que su palabra no sea blasfemada. Y muchas veces a las mujeres no les importa su carácter, son gritonas, son enojonas, son peleonas, rezongonas y todo lo que termina en onas. ¿Cuál prudencia? Y si tu conducta es así, date por enterada hoy en el Señor que estás blasfemando la palabra de Dios. Ahorita los maridos están, qué bueno, qué bueno. Síganle, pastor, dígales. Pero espero que ya hayan tomado también los varones su responsabilidad. ¿No? Pregunto a las esposas, si ya ha habido cambios en su esposo o siguen igual o peor. ¿Sí? Por allá dijo alguien que sí. Y si no, varón, no se te olvide, porque ahora van a tener que ser las clases personales. ¿Sí? De verdad que ayer fue impactante cómo Dios nos utilizó el Señor. Cómo el Señor nos utilizó a mi esposa. ¿Ya ven? Empezaron así como, y es que esto, y es que ella. Y cuando terminamos, así como, es que uno pensaba que estaba bien y el otro también pensaba que estaba bien. Cuando abrimos la palabra y empezamos a ministrar, pues yo nada más le dije, mire, ni usted están bien, delante de Dios están así, 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 así. Así que arrepiéntanse. Cuando Dios nos habla una verdad, cuando Dios nos enseña, y si no lo estamos haciendo, una de las manifestaciones en nosotros, cuando entendemos, es que la misma palabra nos lleva al arrepentimiento. Esto que estamos viendo, si tú como mujer es algo que está aconteciendo en tu vida, es para que te lleve al arrepentimiento, para que vengas delante de Dios y te arrepientas y le pidas perdón, no solamente a Dios, sino a tu esposo también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos algo muy importante que anhela nuestro corazón, que lo hayamos entendido. Y vamos a terminar ahorita esta clase con Proverbios 31. Proverbios 31. Versículo 10. En adelante. Y esta palabra la vamos a dejar para que la estudie. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader,
trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su marido al uso y aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¿De quién está hablando? De la mujer virtuosa. Y estas características que estamos mirando, mis amados hermanos, que Dios nos está enseñando, estas características son indispensables y son manifestaciones en tu vida como esposa para que tú puedas mantener un matrimonio deleitoso. Si tú como mujer dejas de manifestar lo que el Señor nos ha enseñado en este día, ten la plena seguridad de que tendrás problemas en tu matrimonio. Ten la plena seguridad de que no disfrutarás de tu matrimonio, porque Dios nos enseña el matrimonio conforme a su corazón, con el propósito de que sea deleitoso, con el propósito de que alcancemos la plenitud en el matrimonio, con el propósito de que Dios santifique el matrimonio y estemos preparados para que un día lleguemos con Cristo y nosotros los varones podamos presentar delante de Dios a nuestra esposa y a nuestra familia, a nuestros hijos. Y la esposa que también va a dar cuentas de cómo cuidó a su esposo, de cómo se comportó, que no fue peleona, que no fue gritona, que no fue enojona, sino que fue afable, apacible, decorosa y todos los puntos que ya vimos. Entonces podrán deleitarse en el matrimonio. No es mucha ciencia lo del matrimonio. Actualmente hay muchos problemas porque estos puntos no los han tomado en cuenta, no lo saben, no se los han enseñado o no han leído la palabra de Dios. Pero Dios nos enseña claramente lo que tiene que manifestarse en cada uno de nosotros, tanto de la mujer como del varón, para poder alcanzar la plenitud en el matrimonio. Amén. Dan un aplauso a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.